La 96.9. La que te mueve. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Amigos, son las 7 horas con 40 minutos. 7 horas con 40 minutos y estamos ya en sintonía de la 96.9 FM y su espacio Voces y Opiniones, aquí con Diana Holguín y Francia Droet. Francia, ¿qué tal todo? Muy bien, gracias a Dios, aquí amaneciendo este lunes 28 de abril del 2025, ya terminando abril. Dios mío, se me fue rapidísimo. Estamos a 2 días más de terminar este mes. Empezamos mayo. El quinto mes del año. Así es. Y también con un feriado. Estamos a puertas también de un nuevo feriado. Hace poco tuvimos el feriado de Semana Santa. Ahora se viene el feriado del Día del Trabajador. ¿Estás a favor o en contra de los feriados, Dianita? Yo creo que sí, sí. A favor. Yo sí estoy a favor. Yo creo que activa otros sectores de la economía, como correcto, el turismo. De hecho, incluso hasta los artesanos también se benefician mucho del turismo. De verdad, deberían hacer un feriado por mes. Sí, es totalmente un acierto para el sector. Recordemos que igual ese sector fue el más golpeado en pandemia y ellos son los más agradecidos, sobre todo porque ya se utilizan incentivos como la reducción del IVA, ahora del 15 al 8%. Debería bastante ser bueno. 0%. Ahí les dejo una idea a los asambleístas. Bueno, no, al presidente también, porque eso es convenio del presidente. Y bueno, me contabas tú tras cámaras que fuiste al concierto de R-Way. ¿Qué tal estuvo? La verdad estuvo muy lindo para los que son fans. Yo no me considero tan fan, pero sí me evocó a la adolescencia, a la niñez. A la niñez, de hecho, porque cuando salía la novela yo creo que estaba en 4º o 5º grado de escuela. Y yo digo, si hubiese sido fan, hubiese pagado primera fila. No pagué primera fila, pero aún así disfruté el concierto, canté las canciones que me sabía, los vi desde la localidad en la que estaba y fue pero como Luciana una Lopilato no estuvo en el concierto. Ella no estuvo, ya se había excusado que dentro de la gira no iba a participar, se rumora que va a participar, sí, de uno de los shows en Buenos Aires, eso es lo que se especula, pero no lo ha firmado nadie. No te pegas el viaje a Buenos Aires así tampoco. Para ver al equipo completo. No, yo soy más fan, tengo que reconocer, de RBD. Okay. Siempre me gustó los mexicanos, la banda mexicana. De hecho, me pegué el viaje para verlos el año pasado, si no me equivoco. En Colombia. A Miami. Yo eché la diva. Ahí me fui, pero increíble, la verdad. Además que era el tour de despedida, yo también los viví en mi niñez, adolescencia, y no tuve la oportunidad de acudir a la gira cuando ellos vinieron a Ecuador. Entonces ahorita no podía perderme esa oportunidad. Además que yo amaba la novela. Yo podía quedarme sin comer con tal de ver la novela. Pero sí, qué chévere, Diana, recordar esos buenos tiempos. Ahora tenemos noticias. Así es, son las 7 horas con 43 minutos y Winston Taylor, nuestro director de noticias, nos ha preparado también un resumen un poco de el que tiene que ver con el acontecer de actualidad y sobre todo con lo que está realizando el presidente Daniel Noboa. Así es, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de una breve visita a Madrid, informó este domingo la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Es correcto, y asimismo, luego de intervenir en el funeral del Papa Francisco en el Vaticano, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, este domingo 27 de abril mantuvo reuniones con emprendedores ecuatorianos radicados en España. La cita tuvo el objetivo de exponer las marcas y productos premium del sector textil, gastronómico, florícola, artesanal, entre otros, además de conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de esta población migrante. El presidente Noboa recorrió cerca de 36 stands, donde ecuatorianos migrantes expusieron la calidad de productos de exportación, como sombreros, joyas, flores, frutas exóticas, café, artesanías, quesos, chifles
vegetales, condimentos, atún, corvina, camarón, entre otros, y resaltó la valentía de los migrantes de Ecuador, de quienes dijo que salieron del país para seguir trabajando. Señaló textualmente: ustedes son las personas que más riesgo tomaron al buscar una nueva vida fuera del país durante las olas migratorias de 1998-2002, del periodo 2009-2010 y 2022-2023, fue lo que indicó el primer mandatario. En tanto, en 3 días más, John Pollitt, hijo del ex contralor ecuatoriano Carlos Pollitt, conocerá cuál es la pena de cárcel que recibirá por el delito de lavado de activos, el cual reconoció haber cometido al declararse culpable ante las autoridades de la Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami, Estados Unidos, el 12 de noviembre pasado. A una pena de hasta 10 años de prisión podría afrontar el procesado. Así también, la lectura de la resolución está en manos de la jueza Kathleen Williams e inicialmente esta diligencia estuvo convocada para el día 30 de enero pasado, pero por pedido de la defensa de Pollitt hijo y Mackenzie Lapointe, fiscal de los Estados Unidos, quien presentó un escrito solicitando un aplazamiento de al menos 90 días, se cambió la fecha. Y un nuevo sismo en Ecuador este lunes 28 de abril, el segundo en un mismo día. Tras los fuertes temblores ocurridos en Esmeraldas y Guayas el pasado 25 de abril, el Instituto Geofísico reportó 2 nuevos sismos en la costa de Ecuador el 28 de abril. El primer sismo se registró a la 1:30 de la mañana con epicentro en Santa Ana, Manabí, y una magnitud de 3.2 en la escala de Richter. Unas horas después, a las 7:04, se reportó otro temblor ubicado a 31 kilómetros de Santa Elena en la provincia del mismo nombre. El sismo de Santa Elena tuvo una magnitud de 3.5 en la escala de Richter, según el reporte del Instituto Geofísico del Ecuador. Así, en este 28 de mayo, entonces tenemos que se han registrado 2 sismos en diferentes localidades costeras del Ecuador. Son las 7:46, 7:46, y tenemos ya conectada a nuestra primera entrevistada del día, y es la doctora Jimena Ron Herráez. Ella es la directora del Observatorio de la Constitución, trayéndonos aquí a la mesa de análisis sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenida, doctora, a este su espacio Voces y Opiniones. Hola, buenos días a todas y todos, un gusto estar aquí, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos en este inicio de jornada semanal, laboral, por supuesto. Doctora, este tema lo hemos tratado aquí en este espacio ya desde la semana pasada, porque creemos que es importante que la ciudadanía pueda empaparse acerca de, primero, qué es una asamblea constituyente, qué es lo que deben tomar en cuenta las autoridades para dar paso a esto, y si es necesario pues hacer como este pequeño repaso antes de entrar a temas de profundidad. Bueno, en efecto, es importante recordar que primero que nuestra Constitución es la norma suprema del país, es decir, es la que pone las reglas del juego, digo yo, ¿no? Tanto jurídicamente hablando como políticamente hablando. Y estas reglas del juego siempre quieren ser cambiadas. No es la primera vez que alguien que llega al poder quiere modificar las reglas del juego. Eso es, digamos, para mí la normalidad del juego democrático, pero precisamente para que esto no se realice así tan fácil es que la Constitución establece ciertos candados constitucionales, es decir, dificultades de modificación. Y entonces la Constitución dice, a ver, si quieres modificar algo que no sea tan grave, entonces hazlo por enmienda. Si quieres modificar algo que es un poco más drástico, digamos, que es ya la parte de orgánica, hazlo por reforma parcial. Si no te sirve nada, borra y redacta de nuevo, que es la Asamblea Constituyente. Entonces, para definir qué es lo que necesitamos en un momento determinado, hay que analizar si estamos, pues, en el momento histórico, cultural, social, jurídico, político, para borrar y redactar de nuevo una Constitución.
En ese sentido, doctora, muy buenos días, Francia Adro te saluda, gracias por estar aquí. En ese sentido, doctora, ¿usted considera que la Asamblea Constituyente es la vía adecuada y cómo se justificaría su necesidad? Francia, yo creo que no, sinceramente creo que no es la vía adecuada en este momento, y esto porque no lo digo yo, además la Corte Constitucional lo ha dicho en algunas ocasiones, porque ya pedidos de Asamblea Constituyente la Corte ha tenido hasta ahora 9, ¿no? Entonces la Corte ha sido enfática en señalar que la Asamblea Constituyente, precisamente por lo extremo, lo radical de la modificación, requiere que el país se encuentre en una condición social, política, cultural, económica que permita eso, ¿no? Yo digo, es algo así como un coma intensivo. Sí, estamos mal, sí tenemos una crisis institucional grave, eso es indudable en todas las funciones del Estado además, pero me parece que no estamos como al nivel de que no esté sirviendo absolutamente nada, ¿no? Sí, hay muchos temas en la parte orgánica que reformar, que modificar, que se pueden hacer vía reforma. Hay que tener muchísimo cuidado con la reforma a la parte inicial de la Constitución, que es la parte dogmática, que es la que tiene derechos, porque mucho de lo que hemos ganado a nivel de derechos podría ser limitado. Cuando hablamos de esa limitación específicamente, ¿qué temas son los que podrían entrar ahí en caso de haber estos cambios? A ver, todo cuando hacemos una modificación constitucional, lo primero que quieren, que los gobiernos se quieren, digamos, comer son los derechos laborales. Entonces, cuidado con derechos laborales. Yo he escuchado a algunos colegas que dicen, bueno, pero es que hay el principio de no regresividad, y como hay el principio de no regresividad, entonces los derechos están blindados. No es tan cierto. El principio de no regresividad protege a ciertos derechos, pero no a todos. Entonces, me parece a mí que sí podrían fácilmente limitarse algunos derechos para mí los derechos del trabajo son los que más en riesgo más están. Los derechos de las personas de atención prioritaria y especializada. Ustedes han escuchado ya algunos comentarios, sobre todo de parte del presidente, y eso es lo que a mí me preocupa, de que se les elimine la protección que tienen las personas privadas de la libertad. Porque vende mucho, ¿no? Es una narrativa que vende mucho de quitémosles los derechos a los delincuentes. Y es una narrativa errada, porque en realidad las personas privadas de la libertad, así como lo establece la Constitución, no es una protección al delincuente, es una protección a quien esté privado de la libertad. Puede ser una persona secuestrada también, ¿no? Entonces, esos me parece que podrían ser los derechos que peligren. Los derechos de la naturaleza, también, evidentemente, porque si entramos en una lógica de extractivismo, esos derechos molestan mucho, ¿no? Claro, y de hecho, la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a un colega suyo, seguramente, André Benavides, quien ha hecho opinión respecto a la Asamblea Constituyente, y él menciona que no se ha discutido sobre los temas de política comercial, simplemente se está discutiendo sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sobre estas posibles modificaciones en cuanto a derechos laborales, pero no se ha tocado cierta parte importante también, creo que la más importante de la Constitución. ¿Qué opina usted? Sí, no, yo también estoy segura que una de las cosas que se quiere modificar, además de la parte orgánica y de la parte de derechos, es el tema de los sectores estratégicos, ¿no? De la gestión y administración de los sectores estratégicos, que es algo que también he escuchado que molesta muchísimo, sobre todo para quien busca un gobierno con menos Estado, ¿no? Porque los sectores estratégicos, recuerden ustedes que es electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, etcétera, sí está enfocado a que sea el Estado el que maneje estos sectores estratégicos, ¿no? Entonces hay una parte de la población que dice el Estado lo hace mal, que lo haga el privado, y por ahí podría ir la modificación. Yo suelo decir, porque esto yo la defendí en un espacio hace algunos días, digo, a ver, pues si quieren que sea el sector privado tampoco hay problema con la Constitución sí lo permite la administración y gestión de los sectores estratégicos vía excepción. Si bien es excepción, pero esa excepción puede ser tomada vía política pública. Entonces, la Constitución cuidó ser lo suficientemente amplia como para que los sectores incluso mucho más liberales, digamos, menos estatistas puedan actuar. Entonces se puede, siempre se puede. Ahora, ¿qué hay que cuidar y cómo cuidar justamente antes de que empiecen a haber o que se dé paso por lo menos a estas reformas que ya se vislumbran?
Yo creo que hay que entender primero, ¿no?, la dimensión, y hacen un buen trabajo los medios de comunicación explicando un poco a la ciudadanía de qué viene la Asamblea Constituyente, de qué trata, porque el grueso de la ciudadanía puede no estar muy entrado, ¿no?, y no entender lo que implica la redacción de una nueva Constitución, porque claro, nuevamente hay narrativas que venden mucho, ¿no? Esta narrativa de que la Constitución permite el narcotráfico, lo escuchamos pues en un debate presidencial, o que la Constitución protege al delincuente, o que la Constitución no les deja actuar a los jueces. Es mentira. Y quiero ser categórica aquí para quienes están escuchando, es mentira. La Constitución no tiene ningún candado, ninguna norma que bloquee la actuación de los jueces, ni que proteja a los delincuentes. Son simples narrativas para vender una modificación constitucional a posteriori, ¿no? Hay también evidentemente narrativas que dicen, bueno, es que tenemos que eliminar el Consejo de Participación, es que tenemos que eliminar el Consejo de la Judicatura, es que tenemos que eliminar a la función electoral. De paso, yo estoy de acuerdo, hay que eliminarlos, yo también creo, pero vía reforma parcial es posible. Y para eso... Ajá. No, mis disculpas, Jimena. Para eso creo que es importante saber si el ADN va a tener mayoría en la Asamblea Nacional, que creo que sí. Y entonces la reforma parcial va a ser más sencilla incluso. Ok, buen punto. Para entendimiento de la ciudadanía, ¿nos podrías explicar brevemente cuál es la diferencia de la reforma parcial y la Asamblea Constituyente? Seguro, la reforma parcial es un procedimiento de modificación menos traumático. Es un procedimiento en el que modifico solamente artículos. No hago esta redacción total en la que pongo en riesgo los derechos, modifico solamente los artículos que yo siento que están haciendo daño, o que ya quedaron desfasados o que no están funcionando. Y es un procedimiento que sucede en la Asamblea Nacional vía 2 debates. Entonces la Asamblea Nacional tiene que debatirlo en 2 ocasiones y tiene que llegar a 77 votos. El presidente tiene, de lo que hemos escuchado, 70 votos ahora, más o menos, ¿no? Más o menos 70 votos. Es cuestión de conversar con el resto de los bloques y juntar esos 7 que hacen falta para lograr esta reforma. Luego esa reforma va a referéndum ciudadano, es decir, nosotros sí vamos a tomar la decisión de si reformamos o no reformamos algo vía sufragio, ¿no? Vía un proceso democrático. O sea, de lo que no nos vamos a salvar es del proceso democrático, es ir a las urnas, eso es insalvable, solo que en la reforma parcial va a ser una vez, en la Asamblea Constituyente son 3 por lo menos. Entonces, sí que hay también que considerar el gasto que implicaría para el país acudir 3 veces a las urnas, versus una sola vez, que es la reforma parcial. Doctora Jimena Ron, usted mencionaba hace un momento algo que tiene que ver con que el cambio o la solución no está justamente en reformar la Constitución, por ejemplo en el tema de seguridad, ¿no? En ese sentido, sí, su opinión también es muy importante conocerla respecto a que si no existiera este camino judicial, ¿qué es lo que se debería hacer para que puedan haber cambios estructurales, sobre todo en materia tan sensible como la seguridad? Bueno, eso y también ya se lo dijo la Corte Constitucional al gobierno, pues se lo viene diciendo desde Lazo, ¿no? A partir de los decretos de estados de excepción que se han lanzado por seguridad, la Corte Constitucional con mucha lógica le venía diciendo, oigan, el tema de seguridad no se soluciona pues con una sola salida, ¿no? Necesitamos una salida integral, política pública, jurisprudencia, legislatura, digamos, leyes, pero también actuaciones de las autoridades públicas, ¿no? Es decir, hay que hacer un plan integral que un poco creo que es lo que está haciendo falta desde hace algún tiempo. Y por eso es que ustedes verán que en el último decreto de estado de excepción, la Corte Constitucional tomó el camino de decir, a ver, si ustedes no se organizan, déjenme a ver si yo les puedo organizar, y sugirió la coordinación, este grupo de coordinación interinstitucional para materia de seguridad, que el presidente, digamos, en primera instancia se rehusó a convocarlo, se rehusó a conformarlo, y ahora entiendo yo ya está más en la línea de seguir el criterio de la Corte Constitucional, y esa es la idea, ¿no? Es pensar desde varios frentes cuál es la solución. Lo que sí creo que es importante ser claros aquí también, porque también eso es vender humo. No cambiamos la Constitución y mañana somos un mejor país. Eso no sucede en ninguna parte. Y la Constitución tampoco es el origen de los problemas de la seguridad. Bueno, en todo caso, bueno saberlo, Jimena. Te agradecemos mucho por haber estado aquí. No sé si quisieras darle algún último mensaje a todos los que te escuchan y te ven por medio de las redes sociales.
Sí, el tema de informarse creo que es importante, ¿no? Yo no quiero decirles, no, vayamos a una asamblea constituyente, nuevamente esa es una decisión que la tomará el pueblo, porque iremos a urnas a decir si vamos o no vamos a una asamblea constituyente, que la tomaremos cada uno de nosotros. Lo que sí creo que es importante saber es cuáles son los riesgos y cuáles son las fortalezas de esa propuesta. Muchas gracias por ponerlo aquí sobre la mesa, doctora Jimena Ron, quien es directora del Observatorio de la Constitución. Gracias y bueno, invitadísima para también seguir abordando temas similares más adelante. Seguro, un abrazo, gracias. Son las 7:59 y es momento de hacer una pausa en Voces y Opiniones. Regresamos al volver con más información del acontecer nacional e internacional. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y Opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Escucha buena radio. Escucha la 96.9. La comunidad educativa es una de las prioridades para el gobierno del Nuevo Ecuador y seguimos trabajando en la seguridad de nuestros estudiantes para que puedan asistir a clases en total tranquilidad. Estamos preparando todo para el regreso a las aulas de los 2.4 millones de niños, niñas y adolescentes del ciclo escolar Costa Galápagos y tenemos listos los planes para ello. Desplegaremos durante todo el mes de mayo 12.719 servidores policiales que darán custodia al ingreso y salida de las instituciones educativas. Se realizarán operativos además de un trabajo de inteligencia para evitar delitos en estas zonas y se hará una revisión permanente de las cámaras de vigilancia para garantizar su correcto funcionamiento. Y en coordinación con el Ministerio de Educación, también se ejecutarán medidas para proteger a los estudiantes. Una de estas medidas es el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, el cual ya ha dado como resultado la reducción del 30% de eventos peligrosos en las instituciones de formación. Se han capacitado alrededor de 56.336 docentes para el fortalecimiento y abordaje de riesgos psicosociales de los estudiantes, garantizando entornos positivos para los niños, niñas y adolescentes. Además, se implementó el botón Responde Edu, en coordinación con el ECU 911, con lo cual se estableció un canal directo para el reporte de emergencias escolares. También se realizaron 4.000 capacitaciones de evacuación y respuestas ante emergencias en escuelas y colegios priorizados. Todas estas medidas del Ministerio del Interior y de Educación garantizan para nuestros estudiantes mejores ambientes para que puedan dedicarse a lo más importante, aprender. El gobierno del Nuevo Ecuador siempre pensando en el futuro del país. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Cambiamos la energía en tu carro y en tu hogar, con la fuerza que te impulsa, nada te puede parar. Cambiamos la energía, siente el poder vibrar. Baterías Ecuador. Cambiamos de energía para cambiar vida. Que nada detenga tu camino. Baterías Ecuador. Adquiéralo en su distribuidor de confianza a nivel nacional. Cambiemos de energía. Esta es 96.9. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y Opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96.
8:04 de la mañana y seguimos transmitiéndole las noticias a nivel nacional e internacional. Así tenemos que buena parte de España, Portugal y Francia se queda sin el suministro de luz, pues la energía eléctrica está sufriendo cortes en numerosas zonas y se desconocen aún las causas. Hay muchos motivos por los que se puede dar un cero energético. Uno de ellos es que haya un pico de demanda que no es capaz de cubrir el sistema, si bien no es común, ya que la red eléctrica compensa la red en todo momento para mantenerla en equilibrio y activa o desactiva un exceso de generación, también puede hacer caer el sistema. Fuentes de generación en función de las necesidades. Bueno, todavía se desconocen las causas exactamente de estos apagones. Me dicen que incluso se extienden hasta Portugal. Espero que no sean por temas climáticos, realmente me preocupa mucho. Recordemos que este apagón inició a las 12:30 locales, cuando en Ecuador eran aproximadamente las 5:30 de la mañana, y ha afectado a líneas de telefonía, el tráfico ferroviario, el tráfico aéreo, ha provocado cortes en los transportes públicos y además de las zonas del país. Hay una actualización respecto a lo que ha ocurrido en los aeropuertos. Estos están operativos pese al corte masivo de luz, gracias a los sistemas de contingencia. La página web de seguimiento de vuelos Flight Radar reporta que el aeropuerto de Madrid ha estado inactivo en salidas y llegadas durante al menos media hora, pero ya se ve movimiento de aeronaves en torno al aeródromo. Según testimonios de usuarios recogidos por la agencia EFE, en Madrid no funcionan los semáforos. ¿Qué caos puede ocasionar todo esto? También investigan si el apagón es consecuencia de un ciberataque. Una unidad del Centro Nacional de Inteligencia investiga si el apagón ha sufrido desde primera hora de la tarde en toda la red eléctrica peninsular. Es consecuencia de un ciberataque. Recordemos que esto también ha afectado al país de Portugal. Entonces estaremos igual más adelante dándoles a conocer alguna actualización de esto tan inusual y pues que afecta a no solamente un país, sino también a varios del continente europeo. Así es, bueno, hay que establecer cuáles serían las posibles causas, ¿no? Se está discutiendo si es tal vez un hackeo de sistema, me parece impresionante, sí, o podría ser un exceso de demanda por turismo u otras razones, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Así también seguimos con noticias del Papa y justamente existe una novedad de la que estábamos hablando la semana pasada, el jueves, con todo el equipo. Ruptura o continuidad, apertura o tradición. ¿Cuál podría ser la línea del próximo Papa? ¿Podemos esperar un futuro Papa de ruptura o continuidad? Más que un cambio de doctrina, los expertos prevén inflexiones en el destino y las prioridades de parte del sucesor de Francisco. Francisco deja una imagen de papa reformista, ya sea en la cuestión del levantamiento del secreto pontificial sobre la violencia sexual, el funcionamiento y las finanzas de la Iglesia o la incipiente tendencia a bendecir parejas homosexuales. Pero ya sea en cuanto a temas como el aborto, el fin de la vida, el matrimonio de sacerdotes, la ordenación de mujeres, la homosexualidad, que son puntos de la doctrina conservadora tradicional, Francisco no ha cambiado nada. Declaró Francois Mavir, director del Observatorio Geopolítico de la Religión. ¿Qué opinas tú? ¿Estás a favor de continuar con una tradición católica o ya es hora de tal vez flexibilizar esa tradición que ha venido por años y años manteniendo la Iglesia? Creo que se debe continuar con el legado del Papa. O sea, tuvimos desde el 2013, si no me equivoco, al nuevo Papa Francisco. Entonces son aproximadamente 12 años con esa misma tendencia, y creo que ya en 12 años ya la gente se acostumbra, al menos, bueno, quizás las generaciones actuales, las generaciones que son un poquito más antiguas, por ejemplo las de baby boomers, todavía puedan quizás tener algún reparo respecto a lo que ha hecho el Papa en temas de inclusión, por ejemplo, incluyendo no solamente a la comunidad LGBTI, sino también a quienes no estaban casados por la Iglesia, a ser excomulgados. Ellos podrían tener alguna resistencia, pero creo que esta misma tendencia es la que esperaría la mayoría, me atrevo a decir. No sé qué piensas tú, Francisco. Bueno, la verdad es que hay una cuestión curiosa, Diana. Yo estoy ahorita estudiando la Iglesia en
cuanto a doctrina social de la Iglesia, teología y de forma filosófica e institucional. Y claro, yo sí le veo una razón de ser por qué debería continuar la tradición, porque básicamente es parte del Evangelio de Jesús, ¿no? Y desconocerla tal vez desnaturalizaría en sí hasta la propia Biblia. Pero también estoy de acuerdo en cuanto estamos experimentando nuevos cambios, nuevas cosmovisiones, nuevas formas de ver la vida. Y creo que sí, incluso para atraer a más fieles a la Iglesia Católica sería bueno, por ejemplo, yo estoy muy a favor en cuanto a la comunidad de divorciados pueda también celebrar ciertos ritos. En cuanto a la naturaleza, creo que ha sido algo que ha hecho el Papa Francisco maravilloso. También en cuanto a temas de mejor redistribución de la riqueza, justicia social, creo que son cosas que debería continuarse. El legado de la humildad, que creo que todo el mundo nos tiene enamorados del Papa Francisco. Entonces sí, en ese sentido, sí, tal vez hay otras cositas que podrían modificarse con pinzas, pero también estoy muy de acuerdo en seguir con una tendencia progresista. Y recordemos que el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril, comenzará el 7 de mayo, ya la próxima semana, según decidieron los cardenales de la Iglesia Católica reunidos este lunes 28, informó la agencia ANSA. El miércoles de la próxima semana, los cardenales participarán en una misa solemne en la Basílica de San Pedro del Vaticano, tras la cual los que tengan derecho a voto, los menores de 80 años, se reunirán en la Capilla Sixtina para una votación secreta que puede durar varios días. En el cónclave participarán aproximadamente 135 cardenales, que son los que tienen menos de 80 años, incluyendo el ecuatoriano Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Los cardenales que participarán en el próximo cónclave tienen una media de 70 años y fueron creados en su mayoría por el Papa Francisco. Entre los cardenales electores, los de Europa serán los más numerosos en la Capilla Sixtina, aunque serán menos de la mitad, con 53 representantes. Tras los cardenales europeos, le siguen este año los de Asia, que son 23, y también está América del Sur y Central con 21. Entonces, no, de verdad no dejo de cuestionarme qué pasaría si empezamos a escoger presidentes de acuerdo al protocolo cónclave de la Iglesia Católica. Imagínate, Daniel Noboa solo permitiría que Ambato tenga electores, y así también Luisa González solo permitiría que Manaví tenga electores. Igual bueno, es un tema complicado. Le convendría que sí vayan los mayores de 80 años. Claro, también, los dentro del menos de 80, del colegiado. No, pero bueno, gracias a Dios así no se votan a los presidentes. Así tenemos en otras noticias ecuatorianas, 6 heridos tras colapso de una obra en Puerto Santana. Un grave accidente laboral se produjo la noche de este sábado 26 de abril en Guayaquil, cuando parte de una estructura colapsó en una edificación en construcción en el sector Puerto Santana. 6 trabajadores resultaron heridos en el siniestro, que ocurrió alrededor de las 9 de la noche. Según el informe del benemérito Cuerpo de Bomberos, al momento del colapso se encontraba laborando en el sitio una cuadrilla de 12 personas. Información preliminar sugiere que una losa correspondiente al piso 12 de la edificación habría cedido inesperadamente. Los trabajadores se encontraban, según testigos y familiares, recuperando horas laborales tras el reciente feriado de Semana Santa. Ay no, Dios mío, qué terrible forma de recuperar este feriado, ¿no? Bueno, cuando esperemos que estén muy bien. Yo me acordé de lo que pasó hace poco en la discoteca. Pensé que había sido esa magnitud, porque recuerdo que había visto algo en redes sociales y luego vi esto y dije, wow, hay 6 heridos ahora, ¿no? En ese momento creo que se contabilizaba apenas 1 o 2, la cifra ha ido en aumento, pero bueno, es parte de las noticias lamentables que tenemos que contar, aunque no han habido muertos hasta el momento. En todo caso sí queda como lección pues tener las debidas precauciones en caso de que se pueda hacer algo a futuro. Además les contamos que el 60% de Colimes está bajo el agua
tras desbordamientos. Personal de la Unidad de Gestión de Riesgos del Cantón Colimes continuaban levantando información en los recintos aislados por los desbordamientos del río Daule y Manabí y por las descargas de agua de la represa Daule-Peripa. En total, 22 centros se encuentran afectados por la fuerte temporada invernal. El recinto La Alegría, ubicado a 7 minutos de la parroquia San Jacinto de Colimes, es uno de los más perjudicados. Más de 60 familias viven inundadas y sus pobladores deben salir con el agua a la altura del pecho para realizar sus diligencias. La iglesia y el parque de este recinto también están completamente cubiertos de agua. Ante esta emergencia, la gobernadora del Guayas y el alcalde Alex Quinto acudieron la tarde del viernes 25 de abril al recinto La Alegría y otros sectores para entregar kits alimenticios, ropa y brindar atención médica mediante brigadas. El alcalde Quinto informó que el 60% de la población de su cantón está bajo el agua. Todavía siguen los estragos por las lluvias. Qué terrible, la verdad. Esperemos que se solucione pronto. Y la verdad es que yo tengo que decir algo. Aplaudimos también en la gestión de las autoridades que se han hecho presentes en Colimes tras este siniestro. Padres son parte de las mingas previo al inicio de clases. En una semana empezará el ciclo lectivo 2025-2026 en el régimen Costa y Galápagos. Los padres de familia han participado de mingas de limpieza de pupitres, patios, aulas, poda de árboles, pinturas de muros, entre otras actividades. En Guayas hay 1.599 planteles públicos. Según la Unión Nacional de Educadores de esa provincia, 97 de ellos ya cumplieron su periodo de vida útil. Sus dirigentes dicen que se debería declarar emergencia en el sistema público. La Revolución Ciudadana ha dicho que el 90% de infraestructura educativa está en malas condiciones, aunque según la ministra de Educación, Alegría Crespo, el 83% de ellas está en condiciones adecuadas. ¿Quién tendrá la verdad aquí, estimada Diana? ¿Será que la Revolución Ciudadana o la actual ministra de Educación? El ministerio, a través de sus redes sociales, ha evidenciado con fotos que en estos días previos al inicio de clases en colegios de Santo Domingo de los Áchilas, Guayaquil, San Borondón y Durán, los padres han ayudado en la limpieza. Bueno, la verdad es que creo que es indudable que el sistema educativo ecuatoriano sí está en crisis, no en cuanto a infraestructura, sino en cuanto a los números de matriculados año a año. Los padres tienen miedo de que sus hijos estén expuestos a la inseguridad que presentan las calles hoy por hoy. Es necesario también una acción adecuada e integral por parte del Ministerio de Educación, así como políticas educativas, políticas criminales inclusive, para evitar que año a año decaiga estas matrículas del estudiantado. Así es, y en otras noticias, esta edición del lunes 28 de abril de Diario Expreso nos trae una noticia y tiene que ver con la pesadilla por conseguir un turno para la Visa Exchange. Esta nota empieza relatando algo que es muy usual en los usuarios, valga la redundancia, respecto a la espera virtual que dura horas durante la madrugada y también trae intermitencias en el sistema. Por citar un ejemplo, cuando son las 19:55 de un jueves, Melissa Camacho se alista frente a su computadora para obtener un turno para la cita de Visa Exchange en Guayaquil. Pasa alrededor de 6 horas, escuchen bien, pasa alrededor de 6 horas frente a la computadora tratando de completar el trámite web, pero una semana más no lo logró. Ya ha pasado 1 mes y medio y 6 intentos para buscar una oportunidad, pero la pesadilla sigue, como ella misma lo califica. Historias como las de Melissa se repiten constantemente en miles de personas que buscan conseguir un turno para presentarte a la Visa Exchange, documento que permite ingresar a al menos 29 países de Europa del espacio Exchange. También solicitar un turno para la Visa Exchange se ha vuelto un trámite engorroso para lograr salir del país con destino hacia otro europeo. Actualmente el sistema para la obtención de turnos a través de BLS International se abre los jueves a las 20 horas.
Sin embargo, los postulantes han denunciado que el sistema es muy defectuoso y mañoso, por lo que obtener la cita se vuelve misión casi imposible. Además, recordemos que en BLS el costo al momento de obtener un turno es de $18. El día de la entrevista se cancela entre $125 a $140, pues es un valor que puede variar. La plataforma se apertura los jueves a las 8 de la noche. Para conseguir la cita se debe atravesar 4 fases. Los usuarios que lograron obtener una cita deben presentarse en la agencia de BLS ubicada en el Parque Empresarial Colón, al norte de Guayaquil, y con la visa Exchange se puede ingresar libremente a 29 países de Europa. Entonces, hay muchos reclamos respecto a la intermitencia del sistema, a la demora y también a que hay tramitadoras que cobran hasta $300 por agilizar el proceso. Qué terrible, se cancela el viaje a Europa entonces. Se cancela, Diana. Yo ya la tenía para la siguiente semana, imagínate tú, ya no se puede, pues no puedo sacar mi visa Schengen. En todo caso, me da curiosidad porque existe una queja constante. No sé si a ti te pasa que una queja, por lo menos se escucha en redes sociales y también en el círculo de mis amigos, que la gente no tiene dinero. Y digo, wow, pero hay demasiadas solicitudes o será para migrar, que igual es preocupante porque tenemos un problema de remesas. Hay también un tema que va por el tema educativo. Yo sí he conocido casos cercanos que van a hacer, por ejemplo, maestrías a España y sí necesitan esta visa. No sé si específicamente la Exchange, pero por lo menos por ahí a veces empieza el camino. Y bueno, también que se ha vuelto un destino bastante cotizado, el famoso Eurotrip. La gente aprovecha pues para visitar más de un país, a veces hasta 3 países, y también porque hay mucha negativa ahora de la visa estadounidense. Entonces dicen, bueno, pero igual quiero viajar, voy a aplicar al Exchange. Pero ahora así quieran, así tengan los recursos, pues vemos que hay una limitante solamente para obtener el turno, y eso pues es un llamado de atención a las autoridades para que puedan revisar la plataforma y ver la manera de agilizar este proceso. Así es. En otras noticias, bloque de seguridad interceptó un barco atunero con 71 bultos de droga en aguas de Galápagos. Una intervención del bloque de seguridad a 174 millas náuticas de la costa de San Cristóbal a Galápagos permitió interceptar a un barco atunero que llevaba 71 bultos de droga. Así lo confirmó la Armada del Ecuador. Según el informe, la intercepción del guardacostas al navío Montecristi se dio en aguas de la zona económica exclusiva de Galápagos. Se realizó la interdicción e inspección del barco atunero, en cuyo interior se logró detectar y decomisar aproximadamente 71 bultos de presuntas sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización. Resume el informe. Debido al hallazgo, los uniformados detuvieron a los tripulantes y dejaron el barco en custodia. La droga estaba distribuida en bultos de color negro, forrados con plástico. Las autoridades realizan las investigaciones pertinentes para determinar el origen y el destino del estupefaciente. Realmente lamentable que están contaminando una industria tan importante como la atunera. Y aquí yo quiero decir algo, porque he tenido la oportunidad de ser abogada patrocinadora de bananeras del sector de camaronero, y realmente muchos de ellos son víctimas del tráfico. Ni siquiera saben qué está pasando en sus embarcaciones, en sus carros, y realmente es terrible porque de alguna forma corta el trabajo de empresas que han estado año a año dando oportunidades laborales, trabajando para sus familias, incluso siendo parte importante de la sociedad económicamente activa del Ecuador. En todo caso, me solidarizo con todos los sectores industriales, porque yo sé que muchos de ellos son víctimas de este tipo de delitos tan graves. Así es, son las 8:22, y en otras noticias, Invisible de Los Lobos fue condenado por el crimen de Villavicencio. Él tenía artículos prohibidos en La Roca. Carlos Edwin Angulo Lara, alias Invisible, cabecilla de la organización criminal Los Lobos y condenado a 34 años de prisión por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, fue detenido tras el hallazgo de un teléfono celular en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil.
durante una requisa militar realizada la mañana del sábado 26 de abril en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 3, conocido como La Roca, los uniformados hallaron un teléfono inteligente, específicamente un iPhone, una minicámara y una envoltura plástica que contenía una sustancia vegetal verdosa. El hallazgo se produjo, según un reporte militar, en la planta alta en un área de celdas ocupadas por Angulo Lara y por el polémico empresario Daniel Salcedo, alias El Bello, que acumula más de 32 años de condena por corrupción, lavado de activos, peculado y delincuencia organizada. Los objetos fueron decomisados y puestos a órdenes de la Policía Judicial para su respectivo procesamiento, de acuerdo al reporte de personal del bloque de seguridad. Los dos privados de libertad fueron trasladados a la unidad fiscal del cuartel Modelo, donde se realizó la audiencia de flagrancia. Y aquí siempre me salta una duda cuando conocemos este tipo de noticias, y es que si la seguridad para entrar a este tipo de recintos es máxima. O sea, yo tengo entendido que incluso en algún momento como periodista yo intenté ingresar y ni siquiera pude entrar una pluma. ¿Cómo puede llegar a entrar un teléfono, una minicámara y hasta drogas en ciertos casos? O sea, es necesario, y con estas noticias que nos das, Diana, es necesario una extrema e integral observación a los sistemas carcelarios del país. Así también yo veo que Daniel Salcedo enfrenta más de 33 años apenas privativa de libertad. O sea, en mi opinión podría ser el hombre más peligroso del país, incluso por encima de Fito. Ha cometido todos los delitos del Código Orgánico Integral Penal, creo. Y de verdad me extraña, o sea, igual creo que la ciudadanía debe de estar muy observadora en cómo es el modus operandi de este señor, que en teoría se vendía como un empresario o una persona amiga incluso de personalidades de la televisión, ¿no? Me causa curiosidad cómo y en qué tiempo pudo cometer tantos delitos. Así también, para finalizar nuestro programa, tenemos como última noticia: la Comisión Anticorrupción señala compras irregulares por 10.5 millones en Hospital Monte Sinaí. El Hospital del Ministerio de Salud Monte Sinaí en Guayaquil encabeza una lista de 11 unidades médicas en las que la Comisión Nacional Anticorrupción ha detectado 42 contratos con presuntas irregularidades, listado que difundió el pasado martes 22 de abril del 2025. El coordinador de ese organismo, Germán Rodas, afirmó que esta es la segunda entrega de procesos anómalos que han descubierto en este año. La primera entrega se presentó ante la Fiscalía en junio del 2024 y correspondía a contratos adjudicados en 2023. Hemos entregado a Fiscalía el 24 de junio, ha pasado un año y Fiscalía no ha hecho otra cosa que reconocer las firmas de todos los miembros de la comisión, reclamó Rodas, al indicar que esta inacción, la CNA resolvió hacer pública la segunda denuncia de hospitales con irregularidades. En la primera denuncia, el monto de contratos con anomalías alcanzaba el monto de 34 millones, mientras que en esta segunda entrega el valor alcanza a los 23 millones. Demandamos a las autoridades de control que actúen frente a este entramado colusorio o impidan la corruptela y la impunidad, señaló la CNA en un comunicado en la red X. Mira, esto va muy en concordancia a lo que mencionaba Jimena Ron, nuestra invitada del día de hoy, en cuanto a esto no es un problema de leyes ni de reclamos y ni siquiera en muchas ocasiones de personas, funcionarios, sino de instituciones. Existe ya un reclamo por parte de la CNA de estos contratos con irregularidades. De hecho, se ha presentado a Fiscalía. Sin embargo, Fiscalía, dentro del año de investigación, no ha pasado más que reconocer firmas de esta comisión. Es necesario que Fiscalía tenga una actuación rápida en cuanto a la observación y cuidado de estos contratos. Ya hemos mencionado en varios momentos de este espacio que el botín se ha vuelto el botín público, los fondos públicos, los contratos estatales se han vuelto parte del blanco fijo de estas grandes bandas criminales. De hecho, en años anteriores hemos visto a ministros de salud con grave riesgo, directoras de hospitales, incluso asesinadas en las peores condiciones, y realmente es necesaria una actuación por parte de Fiscalía y, por qué no, también de Presidencia en darle toda la seguridad del caso a los funcionarios de hospitales que hoy tienen una misión casi que suicida. Así es un riesgo ahora ser alguna autoridad de algún hospital.
recuerdo que pues ya han habido casos, ¿no?, de asesinatos, obviamente amenazas de muerte, y esto también hace de que se vuelva un cargo muy rotativo, lo cual no es conveniente porque obviamente no se puede trabajar en pro de las necesidades de la ciudadanía y también de los que conforman el equipo médico y administrativo. Son las 8:28 y hoy, querida Francia, es el aniversario de Emelec. No me digas que eres emelecista, Diana. No lo soy, pero igual hay que informarlo. Chao. El aniversario de Emelec hoy día cumple 96 años y está en busca de volver a brillar y dejar atrás la crisis. Con el fútbol como el mayor referente de gloria y tradición, el Bombillo es uno de los equipos más ganadores del balompié nacional con 14 coronas. Estos y otros éxitos llegaron de la mano de históricas figuras como Carlos Alberto Raffo, Roberto Pibe Ortega, Jorge Bolaños, entre otros, pero también existen logros en otros deportes, también como el básquet, béisbol, boxeo, natación, en otros que hicieron que se conozca Emelec como un club multidisciplinario. Sin embargo, este aniversario encuentra un Bombillo que lucha por mantener su brillo pese a las dificultades que atraviesa en el plano institucional y deportivo. Recordemos que el día de ayer hubo fuegos pirotécnicos, pancartas y hasta un pequeño show, pero faltó lo más importante, según detalla Diario Expreso, el resultado. Emelec celebra hoy 96 años de vida institucional con una derrota más, la conseguida ayer ante Técnico Universitario por 1-0, pero que esto no desanime pues a los verdaderos hinchas, que son los que deben estar siempre al pie alentando al equipo. Así es, qué bien que no me tocó dar esa noticia. Son 8:30, 8 horas. Vamos despidiendo el programa, mira, estamos aquí en el chisme, en la conversación. Muy chévere, pero mañana vamos a seguir con más información, más entrevistas, más opiniones. Y tenemos una recomendación, mi querida Diana. Así es, si estás cerca de un accidente y el herido presenta alguna herida externa, lo recomendable es hacer presión con algún paño seco para evitar hemorragias. Este es un consejo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Y con esta excelente recomendación a tener en cuenta, pues nos despedimos. Son las 8:30. Hemos llegado al final de Voces y Opiniones, como siempre manteniéndolos al tanto de lo que acontece en el país y en el mundo. Y el día de mañana volveremos, por supuesto, con más. Gracias, Francia, por acompañarnos. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Chao, Johnny. Chao, Dianita. Chao, hasta mañana. La opinión que cuenta está en tu FM, de lunes a viernes, 7:30 de la mañana. Voces y Opiniones, el espacio donde los temas de actualidad se analizan con claridad, profundidad y sin filtros. Diana Holguín. Las noticias no terminan con el titular, comienzan con la conversación. Miguel Constaín. Una mirada al acontecer y a la coyuntura nacional, siempre con una visión académica y absolutamente independiente. Mireli Casa. Usted será testigo de lo importante que es conocer la noticia de verdad, con profesionalismo y buen criterio. Francia Druet. La verdad, el análisis y la inmediatez, desde un punto de vista diferente y objetivo. Nino Casanelo. Las noticias tienen matices, la opinión refrescante y objetiva. Solo por la 96.9. Tu voz, tu opinión, tu emisora.